Este foro llega a ustedes gracias al auspicio de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. El día de hoy, mi nombre es la licenciada Isabel Rubete Figueroa de la Comisión de Abogados y Abogadas del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y en colaboración con la Delegación de Arecibo y la Delegación de Río Piedras le traemos en el día de hoy el foro de límites personales y profesionales desde la psicología. Conmigo está nuestra compañera Dailín Ortiz Acevedo, quien tiene su maestría en consejería psicológica. Muy buenas noches, Dailín. Buenas noches. Sí. Gracias por invitarme y gracias Bienvenida. a todas las personas que se han conectado hoy con nosotras para acompañarnos en este tema que tiene mucho de lo que hemos conversado. Sí, y que cada vez que lo conversamos tenemos diferentes formas de traer el tema, ¿verdad? De empezarlo, de terminarlo y de atacarlo. Yo creo que lo más importante que podemos ver en lo que nos hemos preparado para esto es que esto tiene continuidad, que tal vez este es el inicio, ¿verdad? Para que cada uno de nosotros y nosotras nos comprometamos más a reconocer qué necesitamos para establecer ese balance de vida y de salud y a su vez, ¿verdad? Brindarle apoyo a las personas que le brindamos nuestros servicios sin comprometernos tanto. Claro, y nosotros, la Comisión de Abogados Jóvenes, teníamos el interés de traer este tema porque hemos entendido que, ¿verdad?, a través de nuestras conversaciones, el tema de la salud mental, ¿verdad?, ha sido uno amplio que se ha tocado una y otra vez, pero no hemos encontrado cómo realmente comenzar, y como tú dices, tal vez este tema de los límites sea el comienzo de una conversación extensa a través de varios foros, a través de varias actividades futuras, así que queríamos comenzar con los límites y, ¿verdad?, a base de eso queremos empezar en qué son los límites. Vale, y te pregunto, cuando escuchas la palabra límites, ¿en qué piensas? Por lo menos desde mi perspectiva, es para mí un aspecto positivo en el sentido de una guía. Estoy poniendo límites para saber cómo voy a actuar, pero también pueden tener una connotación negativa de es que no puedo hacer. Así que tenemos esa dualidad, por lo menos desde mi perspectiva. Pues gracias por compartirme eso, ¿verdad? Porque eso nos da una idea. La palabra límites tiene, podríamos decir que un tabú, un estigma alrededor de ella, ¿verdad? Por lo general, cuando pensamos en límites, pensamos en lo que no puedo hacer, pensamos en lo que no está bien, pensamos en que se están violentando mis derechos o que yo estoy violentando los derechos de otra persona. Sin embargo, cuando hablamos de límites, hablamos de expectativas, ¿verdad? Y hablamos de necesidades. Y es importante conocer en nuestras relaciones profesionales, familiares, con amistades, con amigos, con amigas, con pareja, ¿verdad? Establecer y tener claro qué esperamos en nuestra relación, qué necesidades tenemos, ¿verdad? Y hasta dónde, valga la redundancia, son esos límites, hasta dónde podemos llegar en una relación basada en el derecho, ¿verdad? De estar bien, de estar seguro, de estar confiado, si eso es lo que estamos buscando en nuestras relaciones, y también de establecer qué es lo saludable para mí y así cuidar mi salud mental. Claro, y hablas de esos límites, ¿verdad? Y traes la palabra expectativa, que también entonces crea, ¿verdad?, la palabra deber. Entonces, si hay una expectativa de una persona, pues también tiene un deber el que ofrece el servicio, y cómo los límites juegan con esos deberes. También volvemos, la palabra deber también tiene otro estigma, ¿verdad? Claro. Y por eso hay que deconstruir mucho este estilo de lenguaje que utilizamos a la hora de hablar de límites, porque cuando tal vez dentro de una profesión nosotros reconocemos cuáles son nuestras responsabilidades, ¿verdad? Con nuestros clientes, en nuestras relaciones de pareja o amigos, conocemos lo que nos hace sentir cómodo versus lo que nos incomoda, ¿verdad? Y establecer esa comodidad, de comunicarlo, ¿verdad? Pero cuando lo miramos como deber,
Si vemos estas palabras como una obligación, nos sentimos, ¿verdad?, que tal vez se pueden estar violentando ciertas formas de nuestro ser. No sé si te hace sentido lo que te estoy diciendo. Sí, en el aspecto tal vez negativo que habíamos hablado de la palabra de límite. Exactamente, sí. Va por esa misma orilla. Okay. Pero si le miramos, ¿verdad?, y hacemos un ejercicio de reconocer la palabra límite, la palabra deberes, y la unimos a nuestras responsabilidades, que las podemos comunicar claramente, que podemos decir, ¿verdad?, donde yo me siento cómoda, donde yo no me cargo, ¿verdad?, tal vez como la palabra en inglés overwhelm. Sí. ¿Verdad? Abrumarnos de actividades, de compromisos, de tareas, pues nosotros podemos reconocer mi responsabilidad como seres limitados que somos, porque en nuestra naturaleza somos seres limitados, tenemos unas limitaciones físicas, ¿verdad?, que son diversas, y podemos algunas personas hacer unas cosas y otras hacer otras, ¿verdad? Pero es bien importante reconocernos a nosotros mismos. ¿Dónde es mi punto? Sí, y eso era lo que nosotros queríamos entrar en cuanto a los límites, de cómo yo creo, y un aspecto positivo de la palabra límite, un balance, sobre todo entre mi vida personal y mis deberes y mis obligaciones y mis expectativas personales con las de la profesión. Y ahí era que queríamos entrar también a hablar de cómo yo puedo crear ese balance a través de los límites. Claro, es bien importante, ¿verdad? Estamos viviendo en unos tiempos, ¿verdad?, donde tenemos unas demandas sociales, donde hemos sido sobrevivientes de la pandemia, por ejemplo, que nos añade una carga a nuestro estrés, ya sea laboral, ya sea familiar, y las demandas que tenemos en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? Claro. Y encima de eso, por decirlo así, también sí, tenemos, ¿verdad?, que cumplir con una guía, ¿verdad?, de responsabilidad social o profesional, como pueden ser los códigos de ética que establecen en nuestras profesiones, que nos sirven para decirnos lo más adecuado por el bienestar tuyo y por el bienestar de las personas a las que les servimos, es hasta aquí. Yo encuentro eso bien particular como lo dices, porque lo habíamos conversado antes, que el código de ética de los abogados, ¿verdad?, el código de ética profesional, muchas personas lo ven como lo que yo no puedo hacer, y me pone como una camisa de fuerza de que, okay, pues esto es lo que no puedo hacer, cuando realmente podría ser un límite hasta donde yo llegar para cumplir, tanto con las obligaciones que tengo con los clientes, con el tribunal, con mis pares, ¿verdad?, mis compañeros, pero también conmigo misma, con todas esas expectativas, y no incumplir con lo que realmente no puedo hacer. Ciertamente, Isabel. El código de ética de las profesiones, ¿verdad?, como la psicología, que tiene su propio código de ética, y el código de ética de las personas abogadas, ¿verdad?, nos dejan saber y nos funcionan como guía, como herramienta, ¿verdad?, para que a través de lo que está escrito nosotros podamos comprender, interpretar y establecer un límite saludable en nuestras relaciones interpersonales, ¿verdad?, especialmente en lo que es el servicio a nuestros clientes y también lo que es nuestro propio bienestar. Y existen categorías de límites, o sea, que podamos identificarlos positivos, negativamente, o alguna clasificación específica. Pues mira, los límites se establecen en tres partes. Están los límites y se les llama porosos, ¿verdad? Okay. Los límites porosos son aquellos que son confusos, que no quedan claros, ¿verdad?, en la conversación, porque eso es lo que busca el límite. Claro. Comunicar claramente hasta dónde llegar. Podemos dejarlo así de sencillo, ¿verdad? Y en los límites porosos no comunican claramente hasta dónde podemos llegar. Muchas veces nosotros mismos o nosotras mismas no reconocemos hasta dónde llegan esos límites, lo que permite, ¿verdad?, que algunas personas los traspasen sin conocimiento, con o sin conocimiento, y nos produzca incomodidad, inseguridad, overwhelming, ¿verdad? Y todas estas sensaciones físicas, que eso nos da información. Claro. Ojo, que eso es bien importante, ¿verdad?
tener esa conciencia de hasta dónde está mi incomodidad, dónde yo me siento cómodo y seguro en estas relaciones. Que ahí entraría la comunicación, de cómo comunicar positivamente el límite que yo estoy dispuesto tal vez a aceptar dentro de esa situación particular. Exacto, exactamente, por eso es importante, ¿verdad? Reconozco primero a mí misma mis necesidades, dónde están esos límites, cómo yo me siento con ellos, ¿verdad? Y puedo mirar que en diferentes relaciones yo tengo diferentes estilos de límite. Está el límite poroso, como le expliqué, está el límite rígido, ¿verdad? Que son cuando establecemos esos no, solamente reconociendo nuestros derechos o necesidades y no partimos también de reconocer los derechos y necesidades de la otra persona, que son igualmente importantes que los míos. Claro. ¿Verdad? Y entonces lo que buscamos son los límites saludables, que es donde en esta relación tenemos claros cuáles son las expectativas y hasta dónde llegar, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Y en ese intercambio, déjame ver cómo le explico, se reconocen los derechos y se reconocen las necesidades de todas las partes implicadas. Okay. ¿Me expliqué? Sí, y entonces quería saber, porque mencionaste, ¿verdad?, lo importante que es la evaluación de mis límites, ¿verdad?, de cómo irme evaluando yo para poder entonces evaluar. ¿Siempre va a ser de esa manera? ¿Siempre me evalúo primero yo para ver hasta dónde establezco el límite con las demás personas, o puedo evaluar las necesidades de las otras personas para entonces establecerme un límite para mí? Vale. Esa pregunta está bien buena, ¿verdad? Sí. Porque cuando estamos hablando de límites no estamos hablando de un aspecto sencillo de blanco o negro, ¿verdad? Estamos hablando de procesos. Estamos hablando de que es importante conocerme a mí misma y a mí mismo, reconocer dónde yo estoy, qué me incomoda, cómo es la incomodidad para mí, dónde la siento en mi cuerpo, ¿verdad? Cómo es, cómo la manejo. Que esa era una de las cosas que también conversábamos, cómo la manejo, reacciono a ella o acciono a ella, ¿verdad? Es importante reconocer mi cuerpo, mis límites, para poder comunicarlos claramente. Y no podemos decir que en todas las ocasiones vamos a tenerlo claro, pero cuando no tenemos algo claro también es importante poder comunicarlo, y eso es un límite. Eso es un límite también. Exactamente, es importante poder dejar saber a las demás personas, necesito tiempo, ¿verdad? Entiendo lo que me quieres decir, sin embargo, ¿verdad? En este momento no puedo. Entiendo que tienes una necesidad, pero en este momento no puedo. Mañana a tal hora estoy disponible si aún lo necesitas, ¿verdad? Déjame pensarlo. Es conocer y darme a respetar a mí misma mis necesidades, pero también dar la oportunidad de que los otros comuniquen sus necesidades y comprenderlas, ¿verdad? Claro. Es ese intercambio de necesidades que se requiere en una comunicación. Así que reconocernos, ¿verdad?, nuestras necesidades, cómo reaccionamos a esas situaciones que nos incomodan y qué lenguaje utilizamos a la hora de comunicar nuestros límites. Nuestro lenguaje es pasivo, ¿verdad?, que responde a los límites porosos, como no me siento segura, ¿verdad? Y la inseguridad puede venir de muchas partes y aspectos, pero esto es un mundo que... Eso es otro conversatorio, como siempre decimos. Ajá, tenemos como 3 conversatorios. 3 conversatorios planeados, porque cada vez que hablamos de un tema particular y nos tratamos de preparar para esto, siempre llegamos a un punto que es como que eso es otro conversatorio. Exactamente. Porque está ligado, pero podríamos hablar de eso totalmente de manera separada. Yo encontraba particular lo que estaba hablando de, ¿verdad?, reconocernos y podernos como que centrar para poder entonces accionar con los límites. Y yo creo que el código de ética de los abogados es una guía en ese sentido, de cómo me están dando una guía para cómo yo accionar en la profesión. Claro. Pero entonces tú traes un aspecto que es importante, porque más de yo conocer lo que puedo y no puedo hacer, entonces yo puedo implantarlo en mi vida de manera tal de cómo yo acciono esos límites con las otras personas. Con las otras personas, con nuestros clientes, si le llaman clientes, pacientes, participantes, ¿verdad? Estas personas necesitan reconocer un límite claro de nuestra profesión. Claro. Muchas veces vienen de una diversidad de, ¿cómo decimos background en español?
El trasfondo. Que tienen una diversidad de trasfondo, gracias, Sí. ¿verdad? Y ese trasfondo no podemos tomarlo a la ligera. Claro. Ese trasfondo determina cómo nos comunicamos, cómo establecemos esos límites, lo que podemos recibir, ¿verdad?, en torno a cuando establecemos límites y prepararnos para ello en ese escenario, Claro. ¿verdad? Y el código de ética me sirve para yo tener una idea, ¿verdad? Pero también es bien importante conocer cuáles son mis valores, ¿verdad? Porque Claro. todo la condición del trabajo que estamos haciendo es que todos somos seres vivos, seres humanos, seres humanas, ¿verdad? Y en ese sentido también es importante, y vuelvo y recalco, examinarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas, porque ese código de ética nos tiene en una letra lo que se espera o lo que podemos Claro. hacer con las situaciones que se nos presentan, pero va a estar muy involucrado en el proceso quiénes somos, cuáles son nuestros valores, qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos guía. Que esos son los límites personales. Que esos son los límites personales. Claro. Exactamente. Porque el código de ética claramente el profesional, pero muchas veces tengo que traer mis límites personales para poder accionar sobre ellos, porque a lo mejor el código de ética me está diciendo tú tienes que hacer esto en esa situación, pero puede haber un límite personal que puede tal vez crear algún tipo de fricción. Podría pasar en esa situación. Definitivamente, ¿verdad? Ese aspecto ético que trae la profesión no nos separa de nuestros valores y de lo que nos mueve personalmente, ¿verdad? Y entonces esas situaciones, valores que nos mueven, ¿verdad? Si yo no estoy consciente de ellas, tal vez mis acciones son reaccionarias. Claro, en vez de accionarias. En vez de accionarias, ¿verdad? Sí. Y esas reacciones lo que nos pueden llevar es a conflictos éticos, lo que nos pueden llevar es a tener dificultad en nuestras relaciones profesionales o personales. Entonces, para evitar o disminuir, Yo creo que disminuir es más acertado, porque elimina, evitar. ¿verdad? Sí. Esto de disminuir y ser más asertivo o asertiva en estos procesos es estableciéndonos límites. Los límites son guías, los límites me dejan saber hasta dónde y eso es importante. ¿Cómo trabajamos la diversidad de tipos de límites uno versus el otro? ¿Verdad? Porque uno saludable versus uno poroso, por ejemplo. Vale. Gracias por la pregunta, porque es importante saber, ¿verdad?, que porque yo tenga límites rígidos en mi espacio profesional o en mi área profesional, yo puedo tener límites porosos en mis relaciones interpersonales, ¿verdad? Entonces, en mis relaciones familiares yo me puedo sentir cómoda y a gusto comunicando mis límites y tengo límites saludables con la familia, vamos a imaginarlo de esa manera, Claro. ¿verdad? Aunque la literatura La nos ley no. señala que con la familia es con quien más complejo se nos puede hacer establecer límites, curiosamente. Pensaría uno, irónicamente, yo lo encuentro irónico porque es con quien más uno debe tener confianza de tal vez En el comunicar ideal. en el ideal, pero es Exacto. con quien a veces es un poquito más poroso. Para algunas personas puede Sí. ser poroso, para algunas personas pueden ser relaciones con límites rígidos, ¿verdad? Que son necesarios establecer límites rígidos, ya que de cualquier otra forma se traspasan esas expectativas o lo que la persona espera para mantener su bienestar. Y entonces ahí se toman otras decisiones y ese es otro tema. Exacto. Sí. ¿Verdad? De los muchos que Pero, tenemos. exactamente. Pero todas y todas las personas podemos tener distintos límites, desde los que son los rígidos, a los que son los porosos, a los que son saludables. Por eso recalco que es bien importante examinarnos. Y en ese examinar tenemos que mirar también cómo yo me siento, cómo yo me comporto, cuáles son mis urgencias, cuál es ese estrés, ¿verdad?, que yo siento de acuerdo a las categorías que yo esté en relación, si estoy en mi relación organizacional o profesional, si estoy con mi familia y amigos, o si estoy, por ejemplo, aquí grabándonos. Exacto. Sí. Nosotros identificamos mucho que tenemos este clásico problema de balance entre vida personal y profesional.
¿Cómo juegan los límites como guía para poder atender esa problemática? Que todo el mundo la trae casi siempre, es como que no sé el balance profesional y personal. Y eso juega un aspecto bien importante en nuestras vidas, ¿verdad? Sí. Podemos decir que mantener un balance profesional que cuente con nuestras necesidades, con nuestros sentimientos, con las necesidades que también presentan aquellas personas que nos importan, ¿verdad? Y lo profesional que también nos importa. ¿Cómo hacemos eso? Puede ser como, ¿verdad? Es como caminar como una cuerda floja de vez en cuando, en ocasiones, no todo el tiempo, sí, ¿verdad? Pero hay veces en que se puede sentir como una cuerda floja. Y vuelvo y recalco, en la medida en que nos examinemos y en la medida en que empecemos a mirar cuáles son nuestras necesidades y hasta dónde estoy listo o lista como ser que es limitado a trabajar, ¿verdad? Sin comprometer completamente mi estado de salud mental, cómo comprometer mi estado de salud físico, ¿verdad? En ese proceso. Y esas son las señales que buscamos. No sé si esto contesta a tu pregunta, ¿verdad? Sí. Pero buscar esas señales en nuestra mente, en nuestro cuerpo, como sentirnos agobiados o agobiadas, como sí, sentir que no podemos responder, tener dificultad para tomar decisiones, tener dificultad para resolver problemas, para disfrutar de la vida como lo hemos hecho en otros momentos porque nos sentimos tan abrumados y tan abrumadas en el proceso. Esas son cosas que hay que tomar en consideración. ¿Cómo está mi salud mental? Y yo creo que en ese aspecto que traes de abrumarnos, yo creo que uno debe tener, si uno llega a ese nivel, debería optar por unos límites bastante rígidos, porque estamos llegando a una situación donde puede ser un poquito de emergencia también, porque si ya estamos llegando, ese es un límite, valga la redundancia, ¿verdad?, de la palabra, de que estamos hablando entonces de que ya me siento agobiado, o sea, ya llegué posiblemente a un límite de mi capacidad personal. ¿Cómo podemos trabajar ese aspecto de estar abrumados, que pueda, ¿verdad?, para utilizar los límites para evitar el incumplimiento profesional o personal? Uh-huh. Vale, déjame ver cómo lo traemos. Cómo lo traigo, ¿verdad? Sí. Y es bien importante una cosa, Isabel, sí, nuestro estado de salud físico, sí, y mental y hasta espiritual, ¿verdad? Y social, cómo nos relacionamos, nos puede dar información de cómo estamos, ¿verdad? Okay. Por eso es que yo insisto en mirarnos. En la evaluación, autoevaluación. Exacto, en mirarnos con amor y con compasión, ¿verdad? Para entendernos, no para cambiarnos de ayer para hoy, ¿verdad? Sino claro, para entendernos qué nos está pasando y poder identificar de dónde viene y qué cambios yo puedo hacer en torno a mi salud. Porque ese desequilibrio y el volver a establecer un balance en nuestra vida requiere un compromiso. Okay, ¿verdad? Claro. Requiere un compromiso conmigo, requiere reconocer que mis capacidades que yo estoy comprometiendo en el trabajo que yo hago, en las relaciones que yo estoy llevando, claro, requieren de esto para mantenerse, ¿verdad? Okay. Que el establecer límite hace que mi relación profesional, que mi relación personal sea sostenible. Y funcional. Y funcional, gracias. Sí. ¿Verdad? Y es muy importante porque si no, vamos a llegar al agotamiento, vamos a llegar al estrés excesivo, porque el estrés es parte de nuestros procesos y es bueno en medida que lo sepamos manejar. Pero si ese estrés aumenta, puede ser dañino, ¿verdad? Claro. Y ahí es donde entonces nuestro cuerpo nos está enviando una señal que a veces interpretamos como negativa, ¿verdad? O ignoramos o dejamos para después, ¿verdad? Porque tengo otras obligaciones, que eso yo creo que es lo que me trae cuando claro, nuestra vida personal o nuestras necesidades personales se comprometen y comprometen nuestra situación laboral. Y eso claro, es lo que yo quiero traer, que nuestra salud, al comprometerse, compromete nuestra respuesta profesional. Claro. Sí, que a veces trae el clásico de me traigo el trabajo para la casa y me traigo la casa para el trabajo.
Exactamente. Y eso es un límite que podemos establecer, ¿verdad? Y una de las cosas bien importantes al establecer límites es primero cuando hacemos ese reconocimiento, luego cuando examinamos cómo nos sentimos, hasta dónde es que yo me siento cómoda y cómoda, que yo tengo derecho a sentirme cómodo y cómoda, que es bien importante reconocerlo. Sin embargo, en esta vida no podemos negar la incomodidad. Y cómo yo manejo la tolerancia a esa incomodidad también es importante tenerlo en consideración para poder comunicar cuáles son mis límites saludables. Porque cuando hablamos de límites rígidos, estamos hablando donde solamente se entienden mis necesidades, ¿verdad? Y eso es un desbalance, ¿verdad? Cuando estamos buscando límites saludables es donde yo reconozco hasta dónde yo voy y reconozco hasta dónde la otra persona con la que me estoy relacionando puede dar, y los respetamos. Que incluye un respeto de mí hacia mí, de mí hacia ti y de ti hacia el mundo entero. Claro. Y entonces, podemos decir que hay límites que son rígidos, que nos pueden traer aspectos positivos, ya que hablamos, ¿verdad?, de que esos rígidos solamente parten de la perspectiva de mis necesidades. Podemos reconocer, ¿verdad?, que conocer mis necesidades es importante, pero como seres sociales, reconocer la necesidad de los demás es igualmente importante. Y yo puedo comunicar mis límites reconociendo las necesidades de otras personas, no la tengo que minimizar ni valorar, darle ese valor, ¿verdad? Sino entender que esta persona tiene esta necesidad o este límite y esperar que esa persona entienda que esta es mi necesidad y mi límite, ¿verdad? El cuidarnos y el protegernos vienen de relaciones o de límites saludables. Que también, no solo con otras personas, sino con nosotros mismos. Establecer mi límite personal con el profesional, que estoy dispuesto a aceptar que influya de mi vida personal a la profesional y viceversa. Yo creo que eso es uno de los primeros límites que debemos establecer, para que los otros también lo puedan reconocer ante nuestro funcionamiento. Sí, y ahí traer lo que es la comunicación. La comunicación es esencial, porque cómo yo le dejo saber a la otra persona hasta dónde, ¿verdad? Y sin verlo como un aspecto negativo en nuestra relación, sino verlo como un aspecto que enriquece, porque me siento a gusto y segura en donde quiera que esté relacionándome, desde que sea el ámbito profesional o privado. ¿Y hay algún tipo de herramienta que tú puedas aconsejarnos a todos y a todas para esa comunicación efectiva? Mira, eso sería importante, ¿verdad? Porque hay los que han sido estudiosos de la comunicación. Hay estilos de comunicaciones no violentas, que eso empieza con nosotros mismos, ¿verdad? Esa vocecita que nos habla de vez en cuando, cómo es ese tono, cómo nos habla esa voz, ¿verdad? Y cómo esa voz influye en cómo yo voy a tratar o espero de alguna situación o circunstancia. Pero la comunicación hay que mirarla también. La comunicación puede ser agresiva al establecer límites, o puede ser pasiva. Entonces, ¿qué estamos buscando? Una comunicación asertiva, que se parece a lo que son los límites saludables, en el hecho en el que reconoce mis derechos y necesidades y también reconoce los derechos y las necesidades de otras personas. ¿Verdad? Nuestro lenguaje o nuestro estilo de comunicación es mi herramienta para yo poder establecer lo que yo quiero decir claramente. No todo el tiempo lo tendré claro, valga la aclaración y la redundancia también. ¿Verdad? Pero sí, dejar saber lo que está pasando aquí ahora puede ser clave para restablecer ese balance en las relaciones, donde yo me sienta cómoda, segura, ¿verdad?, y entendida, y donde en esa relación también la otra persona pueda sentirlo así, aunque no necesariamente eso implica obtener los resultados esperados. Que lo habíamos tocado por encima, esa comunicación, yo la pienso mucho desde el punto de vista de nuestros clientes o representados, cómo yo establecer esos límites y cómo comunicarlos efectivamente, que eso para nosotros puede ser una limitación, ¿verdad?, valga la aclaración y la redundancia,
porque a veces no sabemos o carecemos de herramientas para hacer esa comunicación con personas con trasfondos diferentes a los nuestros. ¿Cómo nosotros podríamos utilizar esos límites para hacer esa comunicación desde la perspectiva, ¿verdad?, de que tengo una obligación ética de comunicarme efectivamente con mi cliente y de que esté informado de su caso? Vale, yo creo que esto también, ¿verdad?, es parte de lo que Sí. estuvimos hablando anteriormente. Sí. Y yo creo que puede ser complejo y es necesario que pasemos por un proceso de aclaración, ¿verdad? Cuando estamos hablando con nuestras personas a las que le estamos ofreciendo nuestros servicios, clientes, participantes, pacientes, ¿verdad? Es importante buscar ese espacio para aclarar dudas y para establecer esos límites de la profesión, ¿verdad? Lo que se espera o lo que puede esperar de su caso, ¿verdad?, en un lenguaje sencillo, reconociendo la diversidad de contextos a la población que servimos, ¿verdad? También es importante reconocer, ¿verdad?, hasta dónde yo tengo la capacidad para manejar, porque la circunstancia nos puede llevar a tener trabajo en exceso de acuerdo a las necesidades del espacio donde estemos prestando nuestros servicios, donde pueden variar. Y entonces poder comunicar en una red y alcanzar lo que es, y se ha vuelto muy famoso, el autocuidado. Sí. ¿Verdad? Y recibimos mucha información de autocuidado, y eso es bien importante también examinarlo, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son estas prácticas que me producen bienestar mental, emocional, espiritual y social, ¿verdad? Y también el cuidado colectivo, que es familia del autocuidado. ¿Puede abundar un poco más de ese autocuidado colectivo? Porque creo que parte de, ¿verdad?, yo pienso en eso y pienso, pues, los abogados jóvenes estuvimos conversando de cómo podemos mejorarnos como grupo de jóvenes dentro de la profesión, hablando sobre la salud mental, que no es un tema que usualmente hablamos abiertamente en foros profesionales. Sí, la salud mental muchas veces puede también ser parte de un tabú en esta sociedad, ¿verdad? Y no se le da la importancia en ocasiones que amerita. Al igual que cuando tenemos alguna afección en el cuerpo, vamos al médico, ¿verdad? Con una afección de salud mental, pensamos que vamos a ir a recibir los servicios porque lo asociamos con locura, lo asociamos con pérdida de control, lo asociamos con otras circunstancias que no nos hacen sentir cómodos e incómodas. Así que nuestra reacción puede ser evitar las circunstancias, buscar alternativas que son poco saludables para manejar esas circunstancias nuevamente, ¿verdad? Y todo esto nos puede llevar entonces como que llevarnos, ¿cómo diríamos? Como en un ciclo de ignorar, de buscar otras alternativas de manejar las circunstancias, como puede ser, ¿verdad? ¿Cómo se dice esta palabra? Que es trabajar mucho. Workaholic. Sí. Pero también nos lleva al burnout, que usamos mucho, ¿verdad? El quemazón. Nos puede llevar, puede llevar al quemazón, al exceso de estrés, y entonces empezar a dificultar nuestras habilidades mentales, como puede ser, ¿verdad?, la toma de decisiones que les había mencionado previamente. Y también nos puede empezar a dar fatiga emocional, puede cambiar nuestras formas de tratar en las relaciones, ¿verdad? Como pueden ser más reaccionarias, más agresivas en ese sentido, porque nuestro cuerpo, el mensaje que nos está enviando y que está funcionando, nos está llevando a esa circunstancia. Y entonces tal vez eso implica que nos podríamos beneficiar de ayuda profesional, podemos buscar apoyo en personas que realmente nos apoyen. Exacto. ¿Verdad? Porque a veces buscamos en espacios poco nutritivos, por decirlo así. ¿Verdad? Y que también es importante que todo esto que hagamos en nuestra salud mental vaya dirigido e intencionado a buscarlo, a intencionar buscar nuestro equilibrio, a intencionar a buscar nuestra salud mental, ¿verdad? Pero es un proceso. Claro.
Y ¿verdad? Los abogados jóvenes, yo creo que somos la generación ahora que tal vez estamos trayendo la salud mental, tal vez sacándolo un poco de lo que es el tabú y trayéndolo en un aspecto más funcional, porque estamos hablando de salud mental en el día de hoy, estamos hablando de límites, de cosas que nosotros, de una herramienta de trabajo que tenemos. Y yo creo que eso anteriormente no se estaba trabajando de esa manera. Y no sé si eso, la literatura nos ha dicho algo sobre cómo eso ha ido evolucionando o en tu experiencia, ¿verdad? Cómo eso se ha traído. Pues mira, para mi optimismo, ¿verdad? Me gustaría decir que estamos en tiempos donde tal vez la conversación está más presente y eso es una buena noticia, ¿verdad? Sí. Estamos en tiempos donde las personas están accionando y reconociendo que la salud mental es importante y es primordial en nuestros procesos, claro, ¿verdad? Y en nuestro bienestar. Y también estamos conscientes de que necesitamos, ¿verdad?, buscar diferentes medios, actividades, personas, relaciones, recursos de acuerdo a nuestras posibilidades para mejorar nuestra calidad de vida. Yo creo que esa es una conversación que está siendo presente en este momento histórico para todas nosotras y nosotros. Y es una buena noticia que hoy estemos tú y yo aquí sentadas conversando sobre lo que es bienestar, lo que es salud mental y la importancia de darle un espacio en lo que nos importa, en nuestras prioridades, ¿verdad? Sí. Porque sin salud física, sin salud mental, salud espiritual, la salubridad de nuestras relaciones, no vamos a poder buscar ese balance que anhelamos. Nuevamente, un balance intencionado. No se da por arte de magia. Sí, y yo creo que en ese aspecto estamos subestimando el trabajo que estamos haciendo, en el sentido de que a veces preguntamos qué herramientas puedo tener y realmente estamos creando la herramienta por meramente abrir la conversación. Definitivamente estamos teniendo, ¿verdad? A veces las personas decimos por ahí el primer paso es aceptarlo, ¿verdad? Así que podemos ver como primer paso traer la conversación ya es clave, ya hay una apertura, ya estamos llamando a un grupo de personas que entiende que hay que hacer algo por lo que es nuestro bienestar social, por lo que es nuestro bienestar personal y que ese bienestar social y personal repercute en nuestras relaciones profesionales. Claro. Y entonces, yendo un poco, ¿verdad?, específicamente al código de ética profesional que tenemos y que compartimos, porque parte de la discusión de lo que estábamos hablando era como que se parecen. Lo único que hay unos que son bien encaminados a la profesión de la abogacía y otros al de la psicología y a los servicios que damos. ¿Hay dentro del código de ética, alguna similitud que encontraras que tú dijeras, esto es clave en los límites para ambas profesiones? Sí, yo entiendo que compartimos, ¿verdad?, lo que es la competencia profesional, sí, lo que es la confidencialidad, lo que es buscar el bienestar del cliente, ¿verdad?, la benevolencia y el bienestar del cliente, los de mantenerlo orientado y informado, lo más importante, sí, ¿verdad?, de las cosas importantes posibles. Yo creo que una de las áreas importantes y a la que siempre voy a mirar es velar por el bienestar de nuestro cliente, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, esa es una de las primeras razones por las que estamos aquí, ¿verdad? Sí. Queremos ofrecer un servicio de calidad. Y los otros, ¿cómo se diría? Yo estoy aquí. ¿Cómo se diría los otros puntos de ética, ¿verdad? Los otros puntos profesionales, como es la competencia, como es la confidencialidad, como es brindarle al cliente, tal vez tenerlos orientados e informados, va a ser parte de esa benevolencia y va a ser parte de cuidar el bienestar de nuestros clientes, que repercute en el bienestar de ellos y mío. Y mío, exacto. Y yo creo que los códigos de ética, más allá de ser una camisa de fuerza, nos dan esa guía de cómo nos evaluamos a nosotros dentro de nuestras acciones para buscar el mejor bienestar
de la persona que le estamos brindando el servicio, que a veces no son solamente nuestros clientes, sino pueden ser nuestros compañeros, nuestros pares y también en el caso de nosotros, pues los jueces, la comunidad jurídica en general, que tal vez esos límites que nosotros buscamos no son solo en el beneficio del el caso que estoy trabajando, sino en el trabajo profesional que estoy haciendo en general. Completamente de acuerdo, Sí, ¿verdad? El perfecto. código de ética nos funciona como esa guía que nos deja saber, que nos deja lo más claro posible, ¿verdad? Sí. Donde es ese lugar donde todas las personas involucradas en nuestros procesos profesionales puedan estar cómodos, puedan estar seguros y puedan realizar sus actividades dentro de un contexto que les favorezca cumplir el fin o la meta por la que están allí. ¿Y crees que de algunos de esos temas que habías tocado, ¿verdad? De los puntos de la confidencialidad, el mantener informado al cliente, ¿crees que hay algunos que se pueda catalogar como un tipo de límite u otro, o todos tienen características de ser porosos, saludables y rígidos? Pues yo creo que cuando estamos hablando de los límites porosos, rígidos o saludables, estamos hablando de mi relación con Ok. los límites, ¿verdad? De cómo yo Ok. establezco límites, ¿verdad? Y que el código de ética es un ejemplo claro de ese límite que muchas personas organizaron de acuerdo a lo que comprenden por la profesión, hasta dónde podemos ofrecer un servicio de calidad y podemos ofrecer un servicio seguro para todas las personas involucradas, jueces, abogados y abogadas jóvenes, el cliente, ¿verdad? O otro personal involucrado en el proceso. Ok, que sería básicamente no es una tipificación el código de ética de aquellos límites, sino es como nosotros, básicamente el tipo de límite sería definido por cómo nosotros lo accionamos. Exactamente. Ok. Cómo nosotros examinamos nuestros límites, cómo los miramos en nuestros diferentes contextos y cómo los establecemos, ¿verdad? Aspirando a establecer límites saludables que se reconocen nuestras necesidades y expectativas y que también reconocen las necesidades y expectativas de las otras personas involucradas. Ok. Y entonces, un poco más personal. Ujú. ¿Algún límite profesional que para ti es clave? Yo creo que a mí como límite profesional clave, interesante, ¿verdad? Porque es que todos cumplen Sí. una función importante en Claro. nuestros procesos y en nuestras relaciones. Pero en mi profesión yo diría que la confidencialidad es clave, Claro. garantiza una relación, ¿verdad? Y yo diría que también el mantener informado a las personas es clave en el proceso debido a que eso le da una seguridad y una estabilidad, ¿verdad? A las personas. Lo desconocido puede generar incertidumbre. Claro. Y ¿Verdad? inseguridades, sobre todas las cosas. Incertidumbre, inseguridades. Y si se mezcla con el desconocimiento, ¿verdad? Sí. Puede ser cargarnos tanto de estrés al profesional como a la Claro. persona que recibe el servicio. Y puede afectar la comunidad al final del día. Y afecta a todas las personas involucradas Sí. organizativamente, comunitariamente también. Ok. Pues, ¿crees que hay algún otro aspecto de salud mental que nos ayude a entender los límites de los que hemos estado hablando hoy? ¿O algún particular? Claro, para mí es importante, ¿verdad?, que hablemos sobre lo que es la importancia de cómo trabajar nuestros límites. El estrés puede ser un amigo o puede ser un enemigo silencioso, ¿verdad? Y nos compromete nuestra calidad profesional, puede comprometer nuestra calidad personal, relacional, ¿verdad? Y también puede comprometer lo que nosotros deseamos o cuáles son nuestros fines o propósitos en lo que hacemos, ¿verdad? La salud mental es algo para atender, es algo para priorizar en todos los aspectos y las cosas que son importantes para usted. Examine si ahí está su salud mental, porque es clave para lo que hacemos, cómo lo hacemos y los resultados que esperamos de lo que estamos haciendo.
Así que lo Sí. que quería también traer, ¿verdad?, es que el autocuidado incluye un cuidado personal, un cuidado colectivo, que todas las personas que estamos implicadas podemos hacer de nuestra experiencia una mejor. No, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, porque es que muchas personas pueden pensar salud mental y tal vez su límite puede ser, yo no voy a traer ese aspecto a la profesión. ¿Cómo eso puede ser un contexto o ¿verdad? Una forma de manejar lo negativo? Porque para mí suena el ignorar que tengo problemas de salud mental o emocional y que no lo traigo al aspecto profesional, para mí es un aspecto negativo. ¿Cómo las personas pueden trabajar ese límite como algo positivo? Es importante, ¿verdad? Déjame ver si comprendí Sí. la pregunta. ¿Cómo las personas pueden manejar el aspecto de su salud Sí. en el contexto en el que se encuentran, ¿verdad? Ujú. Cuando tal vez las decisiones que han tomado son establecer límites rígidos, Claro. ¿verdad? Y separar lo que es lo Lo que es profesional de lo personal. Claro. Eso es, Sí, sí, es más o menos como si alguien no tiene un problema de salud mental, tal vez en su vida personal, y no quiere trabajarlo desde el aspecto profesional, que realmente sería contradictorio en ese Ajá, sentido. ajá. O sea, ¿cómo la persona puede utilizar los límites o convertirlos en un aspecto saludable? Bueno, pues yo diría que los límites, yo creo que tengo que regresar nuevamente a lo que es reconocernos, Reconocernos, sí. ¿verdad? Es clave en este proceso completamente, pues eso lo que nos conlleva es a ser honestos y honestas con nuestras necesidades, ¿verdad? Cuando estamos hablando de salud mental, esa gran sombrilla que tenemos nos habla primero sobre, y muchas veces pensamos sobre las condiciones de salud mental que afectan nuestro pensamiento, que afectan nuestras relaciones o que afectan nuestras emociones. Cuando estamos hablando de salud mental sobre el bienestar, es cómo nos sentimos y cómo en el diario, en lo cotidiano, nos sentimos a gusto o no nos sentimos a gusto en nuestro estar, en nuestro ser. Y también está la actitud mental, que es cuando nosotros buscamos y asumimos prácticas que nos llevan al bienestar. Y ahí es donde está nuestra oportunidad, porque eso lo convierte en una decisión. Ok, que ¿Verdad? tiene que ser una decisión de yo poder dar el espacio a reconocer, tal vez, de que el problema de salud mental, porque sea personal, no significa que no incide en el aspecto profesional. Exactamente. Cuando estamos hablando de condiciones de salud mental, ¿verdad? Que hay unos aspectos que afectan cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos comportamos. Eso puede tener una influencia en nuestras área profesional y lo más recomendable es buscar apoyo, Claro. ¿verdad? Tanto apoyo y es recomendable reconocer nuestros límites para no afectar lo que estamos haciendo en nuestra calidad profesional dentro del proceso. Eso, Claro. eso puede pasar a cualquier persona y en cualquier momento de su historia, no es nada, ¿verdad?, por lo cual uno sentirse avergonzado, que muchas veces es una emoción bastante común o culpable o fuera de control de las circunstancias, sino más bien lo que estamos haciendo con ello es apoderándonos de nuestro estado y asumiendo una responsabilidad para estar bien conmigo misma. Claro. Quiero traer, ¿verdad?, el punto de que esto no es una decisión de ayer para hoy, ¿verdad? Esto es un proceso, esto es un compromiso, esto es un subir y bajar, ¿verdad? En lo que nos vamos conociendo y en lo que si decidimos podemos provocar los cambios que deseamos para establecer relaciones saludables, para comunicarnos asertivamente, para cuidar de nuestra salud mental y establecer prácticas que enriquecen y nutren mi bienestar. Y que también los límites no tienen que ser finales y no tienen que ser de una sola vez que los establezcamos. O sea, puede que este límite funcione en estos momentos, pero puede que en el futuro haya que transformarlo para que entonces funcione y se cumpla con los deberes y las expectativas que tenemos también. Exacto, y ese es el beneficio de examinarnos, Sí. ¿verdad? De reconocer dentro de qué circunstancias que yo espero
y ¿verdad? ¿Qué se espera de mí y qué yo espero de mí también dentro de esas circunstancias y cómo establecer ese balance, ¿verdad? Claro. Que ahí volvemos, para algunos puede ser una cuerda floja y que esa cuerda floja se puede más o menos estabilizar en la medida en que nos miramos. Claro, no, y que mucho, como tú dices, evaluarnos, reconocernos, eso nos va a dar a nosotros casi siempre la respuesta de cuando nos encontramos tal vez con un conflicto ético, que pensamos cómo yo lo resuelvo, cómo establezco el límite para eso. Si no me reconozco, si no estoy dispuesta a establecer unos límites saludables dentro de mí, tal vez puedo incurrir en un incumplimiento ético o personal incluso. Exactamente, y nos puede pasar y mira, yo pienso que el trato con compasión, el kindness, ¿verdad? Tratarnos con amabilidad en este proceso es bien importante, ¿verdad? Porque no es un tema que escuchamos todos los días, no nos educan para ello en ocasiones, ¿verdad? No son bien recibidos los límites en algunos espacios, ¿verdad? Así eso conlleva analizar nuestro estado económico, por ejemplo, ¿verdad? Para yo aceptar nuestro estado emocional, nuestro estado psicológico, nuestro estado mental al momento de tomar esas decisiones. Y eso es bien, por eso es importante ese continuo reconocimiento de nosotros mismos. ¿Cuál es el consejo que tú le darías, además de repensarnos, ¿verdad? Más allá de autoevaluarnos, que podríamos tomar como una iniciativa? Ya tomamos la iniciativa de conversar sobre este tema. ¿Cuál podría ser un próximo paso para continuar con los límites, continuar evaluando nuestra salud mental en el aspecto profesional? Mira, yo invito a una pausa. Yo invito, ¿verdad?, a que cada uno de nosotras y nosotros tomemos el espacio y el tiempo para mirar cómo me siento en lo que estoy haciendo y en lo que estoy viviendo, ¿verdad? También me daría el espacio para reconocer cuáles son mis compromisos actuales, cómo me siento con ellos y cómo voy a responder a ellos. Ese examen es bien importante, pero el consejo que yo le daría es, vamos a hacer esto que sea de todas y todos los presentes. En la medida que sigamos tratando esto como un tema individual y no como una situación que nos afecta de alguna forma directa o indirecta a todos, a todas y a todos, ¿verdad? Es importante que miremos cómo todos podemos aportar en este bienestar y en la búsqueda de respuestas que nos brinde ese, cuando todos estamos de acuerdo, el consenso tal vez. Que nos brinde, gracias, que nos brinde ese consenso, ¿verdad?, de lo que es establecer salud para nosotros, espacios seguros para nosotros, para poder ofrecer nuestra calidad de trabajo. Que era el apoyo colectivo que estaba hablando anteriormente. Exactamente. Sí. El cuidado, el autocuidado, el cuidado personal o el cuidado propio tiene poco alcance si no hay cuidado colectivo. Somos seres sociales, nuestro trabajo depende de relaciones y por lo tanto, desde manera organizacional, de manera personal, de manera individual, todas y todos estamos en el mismo barco y necesitamos ponernos en sintonía para atender esta situación que nos puede traer situaciones en muchas esferas de nuestra profesión y de nuestra vida personal. Claro, y yo creo que esa fue la intención de este conversatorio, de que más allá de que cada uno trajo una preocupación personal, lo trajeron al colectivo y desde el colectivo entonces estamos dando una de las herramientas que tenemos para cuidarnos a todos y a todas. Exactamente, y esto es ese paso esencial hacia tal vez lo que podemos soñar como, ¿verdad?, una oportunidad para todas y todos atender este tema con la prontitud, con la importancia y con la seguridad que requiere. Sí.
Gracias, Dailin, de verdad. Gracias a ti. Sí, ha sido una conversación muy positiva. Creo que hemos atendido temas que queríamos, temas que siempre queremos, pero podemos pausar para otro momento, así que espero que no sea la última vez que tengamos esta oportunidad de conversar. Y muchas gracias a todos y a todas las que se nos han unido en la noche de hoy, en el día, en el momento en que estén viendo este conversatorio, y esperamos recibir sus comentarios positivos o no tan positivos para ayudarnos, ¿verdad?, tanto a mejorar y a dar cualquier otro paso adicional que tengamos que dar en esta conversación de salud mental, estableciendo límites desde el aspecto personal y profesional. Muchas gracias a todos. De parte de la Comisión de Abogados y Abogadas Jóvenes del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, de la Delegación de Arecibo y la Delegación de Río Piedra, gracias. Este foro llegó a ustedes gracias al auspicio de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Escuela de Derecho.